está. Debata hoy 24 de junio, jueves 24. 18 de octubre. Perdón, me equivoqué de día, es cierto. 18 de octubre o 25 de octubre. Como siempre, 18 de octubre, 25 de octubre, pero hoy es... Además, excepcionalmente es 24 de junio y tenemos nuestro nuevo Debata hoy. ¿Cómo han estado nuestras panelistas de siempre, de cada jueves? Kiena Lorenzini, fotógrafa, psicóloga, comunicadora y además ahora concejala por la República Liberada de Ñuñoa. Y Javiera Mansi, Oye, pero socióloga y parte de la coordinadora 8M. ¿Mm? quisiera decir que hoy día también, aprovechando hoy día es el verdadero Día Nacional de los Pueblos Originarios. Así 20 es. de junio. Hoy día 24 de junio. Así Que es. un saludo. Yes. Bueno, y aquí Javiera estamos las tres Mancilla. entonces, comenzando este debate Kiena, Javiera y yo misma, Francisca Pérez de la Morada. Hoy día entonces le dedicamos este debate a nuestros pueblos originarios, a las mujeres, a las compañeras especialmente, de los pueblos originarios que han construido partes tan invisibles de la historia que estamos cada vez más, diría yo, empezando a descubrir con ellas. Espero además que este paso que hemos dado todos y todas para ganar y tener estos escaños reservados en la Convención Constitucional sea algo que se vaya expandiendo y estableciendo como un criterio de justicia básica en cada uno de los aspectos de nuestra vida común, por supuesto en el Parlamento, pero mucho más allá de eso también, que sea al comienzo un ejercicio de vida intercultural de verdad. Bueno, ¿y qué les gustaría comentar de esta semana que ha sido intensa, interesante, Kiena? A mí me gustaría comentar un pequeño comentario sobre los dos debates de las primarias que son el 18 de julio, el debate de los 4 candidatos de la derecha y el debate de los 2 candidatos de la izquierda y el notable no debate del centro derecha, centro izquierda, digamos, o sea, centro izquierda, Centro, centro derecha centro. no existe, del centro, digamos, del centro, sí, del centro. Bueno, del primero quisiera decir que resulta que siendo 4 exministros de Piñera, todos se lavaron, todos Poncio Pilato, 4 hombres Poncio Pilato. Impresionante. Sí. No, impresionante, claro, ninguno, y sobre todo Briones, a mí me dejó muy impresionado porque Briones nunca fue ministro de Hacienda, o sea, él no, como que nunca tuvo nada que ver, como que siempre, bueno, Es un líder Sichel, pensador sin responsabilidad política ni claro, institucional previa, claro. Sichel que además se da el tupé de decir que ahora él vive en Las Condes y desde ahí mira la población donde él nació, que es muy violento eso, que como que pasa así como desapercibido, pero no, es muy brutal cuando él habla así, como dice, bueno, yo que ahora veo desde Las Condes donde vivo, la población en que yo nací, como si el salto de movilidad social de él hubiera sido de muchos de ellos, como sin decir nada al respecto, mucho, como todos ellos, como fue el único en el fondo, uno dice, bueno, tú fuiste, pero ¿y todos los demás qué pasa? ¿Qué propones? ¿Ah? Como un poco conectado con ese pasado. eh, bueno, me pareció que el más honesto por lejos y también el más inseguro, pero que al final se apropia de ese lugar, fue Desbordes, sin duda. Y Lavín, que en realidad debería estar en un convento, probablemente asistido por monjita, porque, y con el servicio bien puesto, un conservador que trata de vender la pomada y socialdemócrata, pero él va como candidato por la UDI, o sea, nadie puede ser tan hipócrita, tan mentiroso, tan negacionista del propio lugar desde donde viene. O sea, él representa la ultraderecha
que es la UDI. O sea, la UDI es ultraderecha, ya Kast ya es del Ku Klux Klan, lo vamos a sacar. Ah, Venga a ahora, tratar de vender con eso al poquito y todo. Eso quería decir de la primera parte. Voy a vamos por la primera, porque yo también en realidad quería comentar lo mismo, así que vamos por la primera, porque a mí me parece bueno, estoy en lo central básicamente de acuerdo, pero me parece que ocurren un par de cosas bien interesantes en ese debate. ¿Ah? Bueno, una, que se ven cuatro proyectos políticos muy distintos ahí en juego, muy distintos, por supuesto, dentro del marco de lo que puede ser la diferencia al interior de la derecha, digamos, con distintos énfasis, que sí, pero evidentemente no hay un proyecto único que sea defendido por los cuatro, no, hay algo que está en disputa en la derecha, o sea, no tenemos acá a un bloque presentándose para tomar eso, no, tenemos una cuestión que está en disputa. La segunda cosa que me parece muy, pero muy interesante es que, como decían los mismos comentaristas después de CNN, creo que es textual, pero si uno viniera llegando de Marte, uno pensaría que está frente a un debate de la socialdemocracia realmente, o sea que no, que hay que, una socialdemocracia un poco así, bueno, la chilena, qué sé yo, pero no son cuatro discursos de la derecha liberal y conservadora que conocemos día a día en nuestro martirio cotidiano, digamos, en estos meses de presidencia de Piñera que nos quedan todavía. En fin, y eso me parece muy interesante, porque da cuenta de la instalación irreversible, diría yo, por un tiempo al menos, de ciertos mínimos de gobernabilidad que hemos ido conquistando a través de, sin duda, a través de la revuelta social, pero también de la producción de diálogo y de discurso que se ha generado desde ese momento en adelante. O sea, acá ellos están obligados a hacer suyas las lecturas, los análisis, las propuestas, las demandas que surgen desde ahí y saben que no pueden hacer menos que eso. El intento, entonces, el trabajo creativo de los equipos es cómo darle a eso una cierta textualidad, una cierta palabrería más conservadora. Y en tercer lugar, dentro de eso, a mí me parece que, estando de acuerdo con lo que tú planteas, Lavín es el único que se reconoce como conservador en algún momento. Dice, bueno, si quieren pensar que soy conservador, sí, soy conservador. O sea, imagínate, el único que en un panel de la derecha dice que no está completamente de acuerdo con el matrimonio igualitario y que no está completamente de acuerdo con el matrimonio igualitario porque quiere darle todas las atribuciones del matrimonio al acuerdo de unión en civil, incluyendo la adopción, pero que quiere reservarse la palabra. O sea, realmente es como estar súper, súper, súper al límite. Entonces encuentro que Pero además, perdona, pero además eso no, además que defiende mucho el Estado laico, Sí, sí. entonces bien patético lo que él dice, porque resulta que cuando defiende el matrimonio está defendiendo el matrimonio religioso, porque en Claro. realidad está hablando de dos posiciones civiles. Entonces es más Y absurdo. la palabra y la institución, dice esta palabra, tiene miles de años de historia. Eso, Claro, y está hablando la iglesia, no está hablando el Estado. Así que, pero bueno, pero yo los encontré livianitos. Ahora me molestó mucho que los periodistas no les hablaran de derechos humanos, ni de la revuelta, ni de las mujeres, increíble. nada. O sea, ahí me molestó porque, y además que ninguno lo mencionara. ¿Ah? Entonces también habla de un disco duro en el cual las mujeres no estamos, no está el ocio, no está la cultura, no está la diversidad, No, cada porque una el relación a los matrimonio derechos humanos. igualitario es como cae de cajón, es una pregunta tan estúpida, además
ni siquiera la diversidad sexual está tan preocupada, diría yo, de ese tema, sino que hay temas prioritarios como son los derechos filiativos, en fin. Javi, tú querías decir algo también. Claro. ¿Quieres decir No, algo? Ah, ya. sí, no, Bueno, me sumo mucho a lo que están diciendo. Yo creo que fue una derecha derrotada que queda enfrentada a tener que referirse de alguna manera a las aspiraciones de la revuelta, al protagonismo y de que tiene una evidente demostración de minoría de ellos, ¿no? A pesar de que sean cuatro, ¿no? Y que esté aquí presente, ¿cierto? El candidato, el tecnócrata, Briones, el candidato del empresariado, Sichel, el candidato conservador, Lavín, y el candidato, podríamos decir, de algo así como una derecha que le habla como a un sector popular y que busca como hablarle a un centro, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, que fue además general de Carabineros. Pero dicho ese contexto, me parece que lo que decía recién también la Kena es muy relevante. O sea, yo creo que así como la derrota de la derecha es la derrota de los medios de comunicación. O sea, realmente, balance de los dos debates, bueno, sé que la Kena va a hablar del segundo, pero balance de los dos es que el nivel de periodismo que estamos enfrentando en la política hoy es una vergüenza. no, claro. Bueno, y además que una cosa es que hablen desde una cierta socialdemocracia y otra cosa es cuando vayan a gobernar. O sea, Por cuando vayan a supuesto. gobernar se van a meter todo eso al bolsillo y tendrán que ceder unas mínimas cosas, pero todos unos neoliberales. Y esa O sea, cuestión... imagínate que hoy día jueves, que se ha descubierto el primer examen con la variante Delta del COVID-19, también acaban de liberar a la casi totalidad de comunas de la región metropolitana de la cuarentena en un gesto de irresponsabilidad máximo, que no tiene que ver con ningún razonamiento socialdemócrata, sino que con el neoliberalismo aquí. Claro, obedeciendo a las órdenes del empresariado, de la derecha económica, etc. Una cosa increíble. O sea, el solo hecho que Chile haya crecido un 14% te habla de la irresponsabilidad de este gobierno. O sea, porque de ese 14% de crecimiento, al pueblo con cueva le llegará un 1% del crecimiento. El resto se lo llevan la familia del 1%. O sea, es una vergüenza que Chile haya crecido, porque eso significa que creció a costa de parte de los 40.000 muertos que llevamos. Exactamente, a costa de vidas humanas. A costa de vidas humanas. En la segunda parte, en el segundo debate, me interesó mucho la forma de llegada de los dos candidatos. Boric entra saludando a los presos de la revuelta, saludando a las mujeres, recordando a los 40.000 muertos de la revuelta, 30.000 más, 32.000 más los 8.000 que están en confirmación. Y además ver que entre ellos hay una solidaridad permanente durante todo el debate, que yo te doy minutos, qué sé yo, pero marcaron todo el tiempo sus diferencias. Igual se hicieron unas buenas preguntas entre ellos, ¿por qué tú me trataste así? Etcétera, etcétera. Creo que estuvo mucho más, para mi gusto, mejor Boric, es más integral Boric. A mí eso es lo que me pasa, encuentro que es un candidato más integral, que tiene un mundo más amplio en su mente. Daniel Jadwe me volvió a aparecer lo del debate de la derecha en que no menciona a las mujeres nunca, no tiene en su mente a las mujeres, en cambio Boric todo el rato las tiene ahí como en el disco duro de él. Pero lo más que me gustó en realidad fue la civilidad de los dos candidatos, porque finalmente tienen cosas tan similares en su proyecto, en sus ambos proyectos de gobernanza, que finalmente si uno sale o el otro sale, van a gobernar con un proyecto común en que van a tener que meter cosas de la otra. En cambio, los otros en el primer debate se tiraron N mierda entre ellos, que era el de la roulette, no, que en realidad la vine el de la roulette, no, que yo, en fin, etcétera.
acá habían diferencias, pero que no me cabe ninguna duda que va a tener que unirse, cualquiera sea el electo, va a tener que unirse esos dos programas y vamos a tener un programa progresista, donde las mujeres vamos a ser actoras principales, el feminismo va a ser una mirada, un enfoque transversal en cualquiera de los dos programas. Me gustó mucho y claro, ahí los periodistas, por supuesto, que en un afán de que ellos respondieran, se hicieran responsables un poco del 18 de octubre, de los presos de la revuelta, de todas esas cosas, por supuesto que ahí tenían esas preguntas, porque no eran como diciendo que bueno que fue, que Chile despertó, están contentos, sino que como en el afán de respondan por la revuelta, ¿me entiendes? Respondan por los presos, o sea, respondan por lo que hicieron los jóvenes o no hicieron, pero más bien dicen por lo que hicieron. Así que yo con los periodistas no quedé muy contenta en general, creo que podían haberle sacado de haber sido más imparciales, creo yo. Pero bueno, en fin, a mí me pareció también una de las cosas más importantes, algo que tú señalabas, efectivamente, vimos a dos candidatos que conforman un equipo, un súper buen equipo, diría yo, ¿ah? Em, que están convencidos de un horizonte que tienen en común, y además han trabajado muy seriamente en torno a lo que significa la materialización de ese horizonte común, que fue algo que no vimos para nada en el debate de la derecha. O sea, no vimos ninguna propuesta suficientemente, en el debate de la derecha no vimos ninguna propuesta suficientemente trabajada que definiera o que tradujera estas grandes ideas en estrategias concretas, a diferencia de lo que vimos el martes, con un equipo que no priorizó las grandes palabras, ¿ah? O sea, no vimos grandes discursos, vamos a transformar el mundo, vamos a... No, lo que vimos fue un proyecto de redefinición de la gobernanza muy atento a lo que ocurra en el espacio que reconocen como el más democrático, que es el espacio constituyente, y muy, además, me parecieron a mí ambos serios en decir, bueno, esto que estamos planteando, no sé, desde el punto de vista de la salud, tiene una materialización que es esta, bajo estas etapas, bajo esta forma de gestión de los recursos, de los impuestos, etc. Eso me pareció muy interesante. Ahora, me pareció que en ese sentido cada uno mostró qué es lo que pasa cuando uno tiene un buen equipo, ¿no? Aquí mismo. Pero yo creo que cada uno mostró lo mejor de sí, fíjate. O sea, que también pueden mostrar lo mejor porque están en un espacio, como decimos las mujeres, las feministas, especialmente cuando trabajamos en violencia, están en un espacio seguro entre ellos. Es decir, no están disputándose quién tiene el mayor poder o qué sé yo, sino que están trabajando para lo mismo y cada uno encontrará su lugar en cada momento. No me gustó que ante la interpelación, que no era una interpelación de contenido tampoco, que era una cuestión mucho más relacional, que me pareció muy interesante de Boric, al decir, bueno, me planteaste esto el día de la firma del acuerdo, ¿qué te parece hoy día haberlo hecho en esos términos? Que me parece que era una interpelación ni siquiera desde el punto de vista del contenido, sino que relacional. A mí me parece que en un buen equipo, entre dos buenos compañeros, cabía, era necesario. Yo habría esperado una disculpa, así como, mira, sigo pensando lo mismo, pero quiero encontrar otra manera de plantearlo justamente en un espacio como eso. Me faltó, pero supongo que es algo que ellos tendrán que construir y me faltó porque creo que eso también forma parte, por lo menos para mí, de la imaginación sobre un Chile distinto, un país distinto, una vida distinta. Para mí ver ese debate fue algo así, ¿eh? Fue decir, bueno, este es otro Chile, este es otro país que el del día anterior,
y es un país que tiene tanto que ver con lo que a mí me gustaría. Me sentí más acompañada, digamos, en eso, me gustó mucho. Ahora me impresionó algo que probablemente todos sabemos desde siempre, pero me impresionó, así como me impresionó el día anterior, el nivel de complacencia de las periodistas y el periodista con el poder, digamos, al no preguntar a nadie por su responsabilidad en la vulneración de los derechos humanos, por su responsabilidad, en fin, me impresionó en el debate de la izquierda el nivel de anticomunismo, especialmente de las dos primeras periodistas. ¿Ah? O sea, realmente, porque una cosa es un periodismo que tiene editorial, digamos, con la misma Radio Tierra, te fijas, o sea, CNN puede tener su línea editorial, la Mónica Rincón, ¿cómo se llama la otra? La Montserrat Álvarez, puede tener incluso cada uno, pero de ahí al nivel no sé cómo llamarlo, como de agresión, de prejuicio, de ejercicio de la falta de diálogo prácticamente. O sea, la Montserrat Álvarez se enfrascó en una discusión completamente ridícula respecto de los estudios sobre medicamentos, en fin. Entonces, como decía la Javi en algún momento, claro, me parece que es una derrota de la derecha, pero también del periodismo, qué mal periodismo estamos haciendo, como que no está a la altura de lo que este país ha crecido y ha puesto en juego este último tiempo. Sí, yo creo que el segundo, sumándome, ¿no? Con la conversación, sin duda fue una diferencia fundamental como entre ambos debates y en el segundo yo igual extrañé un poco más de debate, ¿no? Porque lo cierto es que también, y entiendo, hay una intención de demostrar la posibilidad de que sea un proyecto, un programa y la capacidad de unir, ¿no? Esta posibilidad de la prodignidad, pero también creo que hay diferencias que también están bien por poner por delante y discutirlas, ¿no? Extrañé, creo que Boric definitivamente alguien que corta, y no creo que porque sea titular de ello, ¿no? Sino yo creo que definitivamente porque hay grandes feministas detrás de su proyecto, una capacidad mucho más fuerte de levantar y hablarle, no a las mujeres, sino al movimiento feminista, no como esa locución. Ciertos No sé, sectores del movimiento feminista, sí. pero en el caso de Jaude, vemos que falta, sin duda, ¿no? Cómo se refiere, por ejemplo, a lo que son demandas históricas que están en su programa y que son propias del feminismo y que es un logro que estén ahí, que se reivindique el sistema nacional de cuidado. Es un logro que esté presente desde el primer momento aborto legal, libre y seguro y gratuito, el reconocimiento de como la lucha por una vida libre de violencia, en fin, ¿no? Es algo que está muy presente y eso no es que a ninguno de los dos se le ocurrió, es un proceso de movilización, de organización. Y yo creo que algo que, y voy a hablar, bueno, como siempre a título personal, ¿no? Pero creo que finalmente lo que está en juego es como el proceso de la revuelta, ¿no? Este proceso destituyente y constituyente sigue abriéndose en todos los espacios. Y me pregunto cuáles van a ser de estas dos figuras quien encarne una posibilidad de ampliación de eso y seguir profundizando ese proceso. Yo le voy a decir desde ya, me parece muy preocupante el giro hacia el centro que está teniendo Boric en la última, cuando sabemos quién está detrás de su programa, o sea, como de el encargado programático, vemos como un sector muy liberal que está ahí, vemos que existen continuas alusiones a hablarlo a un centro. Pregunto ahí qué significa eso. Y al otro lado veo como, por supuesto, como una incapacidad de pronto de abrir canales mucho más abiertos, con sectores movilizados y no exclusivamente una alusión a lo independiente solo como un saludo, ¿no? Pero definitivamente yo creo que sin duda, y todas que nos organizamos, nos movilizamos desde ahí, desde este proceso y desde esta lucha antineoliberal también, da muy buenas luces lo que vimos en el debate. Vamos a tener que defender nuestra postura de feminista y por lo que hemos trabajado. No te preocupes por eso, porque tenemos, creo, garra suficiente para exigirles por lo cual, por cualquiera de los candidatos de que votemos y por el que resulte electo finalmente, nosotras no nos vamos a quedar calladas porque ya somos la voz que va a ser transversal a todo esto. Así que quienes estemos, yo creo que
Vamos a seguir y exigiendo. Yo estoy muy contenta con la vocera que eligió, de hecho, Gabriel Boric, que ahora que del socialismo pasó a unir, se pasó al Frente Amplio y que, bueno, ahí tenemos una feminista cercana a quien le vamos a poder hacer hartas exigencias, creo yo, si se intentan salir del camino. Así que esperemos que... Sí, eso fue bien importante. Gabriel Boric llegó con Lorena Fríes, que es a quien tú te refieres, a la entrevista, que es la que está trabajando con él, una feminista histórica, ¿sí? Y Daniel Jadot llegó con Camila Vallejo, que es también una parlamentaria comunista, pero muy activa en el movimiento feminista desde su lugar. Ahora, junto a todo eso, me parece que no basta con la confianza de que vamos a ser escuchados o no. Yo creo que acá lo fundamental es instalar mecanismos que permitan ejercer la participación democrática de una manera más real y permanente. No se trata de confiar ni de delegar una confianza en nadie, no, ni en Gabriel Boric, ni en nadie, digamos. Acá lo que tiene que haber es una estructura de gobernanza suficientemente democrática como para asegurar esa presencia de las voces, de los movimientos sociales, en fin. Y eso es lo que se juega, me parece a mí, fundamentalmente en la nueva Constitución. Tanto como se juegan también otras cuestiones, no menos importantes, que tienen que ver con nuestro tema y nuestra invitada de hoy, algo que ya abordábamos la semana pasada, la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que responde justamente a una institucionalidad pensada desde la lógica mucho más binominal que participativa, al interior del cual, del Instituto de Derechos Humanos, existen espacios restringidos de participación que no logran, en definitiva, determinar el curso de su quehacer. Es decir, que finalmente lo que ocurre en el Instituto de Derechos Humanos depende mucho más de las políticas de su presidente o presidenta, de los diálogos con el gobierno, con el Estado, que del sentimiento y el pensamiento de las organizaciones que en realidad no solo lo conforman, sino que ganaron el espacio para construirlo. De eso vamos a hablar entonces ahora pronto con nuestra invitada, con nuestra próxima invitada, Margarita Romero, pero las vamos a dejar primero con un video, Javi. Sí, yo solo quiero dejar el dato, o sea, no el dato, pero decirlo, ¿no? Que no puedo dejar, no quería dejar de señalarlo a propósito de las noticias. Esta es por segunda vez, vemos que el gobierno está reimpulsando las expulsiones colectivas de migrantes, esta vez son 72 personas, argentinos y colombianos principalmente. Entonces, a propósito de los derechos humanos, me parece que esto ya es una situación absoluta que va contra cualquier legislación. De hecho, el presidente de la Corte Suprema ya dijo, ¿no?, que son medidas que están prohibidas por el derecho internacional. Entonces, no solo eso, sino que además tuvieron la obligación de liberar a 4 personas que estaban siendo trasladadas a su expulsión por una orden de la Corte, y los dejaron en la mitad de la carretera. O sea, un nivel de violencia, pero además de falta de respeto, impresionante. Sí. Absolutamente. Cuéntanos del video, compañera. Bueno, entonces ahora contarles que, bueno, lo que vamos a ver es un video, un book trailer del libro La Huelga General Feminista Va, Historias de un Proceso, de un Curso. La Kena lo estuvo comentando el otro día, yo también estoy presentándolo, acá se los compartimos una vez más. El libro hecho ampliamente por distintas compañeras feministas de todo el país, ya está a la venta, así que las que les interese pueden encontrarlo en Tiempo Robado Editoras, así que ahí un poquito sobre ese proceso y lo que hay en sus páginas.
Aquí estamos de vuelta en nuestro debate de hoy, 24 de junio, con nuestras panelistas de siempre, con Kiana Lorenzini, con Javiera Mansi, pero con nuestra invitada de hoy muy, muy especial. Muchas gracias por estar acá. Ella es Margarita Romero. Margarita es médica, es una defensora de los derechos humanos. Lideró la Corporación Parque por la Paz de Villa Grimaldi y ha enfocado su compromiso también en otras áreas de los derechos humanos, como por ejemplo los derechos de las mujeres. Actualmente ella es consejera del INDH, ha sido elegida por las organizaciones que conforman la Gran Asamblea del INDH como consejera para este periodo. Muchas gracias por estar acá, Margarita. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotras te invitamos hoy especialmente porque ya desde la semana pasada comenzamos a abordar una situación que es tremendamente compleja, me parece, ¿eh? Que nos inquieta bastante, que es la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de lo que ha ocurrido el último tiempo y que ha sido revelado sobre todo desde sus trabajadoras y trabajadores. Profesionales, trabajadores de distintas áreas han estado en huelga, han hecho una cantidad de denuncias, etcétera, que más allá de cada una de las cosas puntuales, da cuenta, me parece, de una crisis, diría yo, de la institucionalidad del INDH, y en ese sentido no es la excepción a lo que ocurre hoy en nuestro país. Hoy día hay en nuestro país una institucionalidad que globalmente está en crisis. Qué sé yo, las instituciones del Poder Legislativo, que es el Congreso, el Ejecutivo, los partidos políticos, etcétera, y el INDH, que ha sido también concebido estos últimos años, digamos, dentro de una política determinada, no escapa, me parece, ni a esta lógica ni a esta situación. Pero bueno, nos gustaría que tú nos contaras cómo lo ves. Tú además tienes una experiencia muy diversa, diría yo, dentro del ámbito de los derechos humanos, desde tu participación y liderazgo en organizaciones muy autónomas como Sitio y Memoria, como es la Villa Grimaldi, hasta el INDH, que tiene esta otra cualidad. Cuéntanos tú cómo lo ves. Bueno, tal como tú decías, es una situación compleja, pero también hay que contextualizarla en lo que hemos vivido como país en los últimos años, diría yo, ¿ah? Y a partir del 18 de octubre, ¿no es cierto?, del 2019, luego la pandemia, es decir, ya llevamos 3 años en que el país se ha visto terriblemente tensionado, ¿no es cierto?, y todas sus organizaciones, su administración pública, las organizaciones mismas de la sociedad civil, ¿no es cierto?, tratando de responder a lo que ha significado realmente lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, un estado de crisis permanente en el que a lo mejor ya no estábamos quizás acostumbrados a vivir ni a poder responder de la mejor manera, aunque se intentó, ¿te fijas? Yo creo que la gran mayoría de las personas que trabajamos en este ámbito, que somos activistas en derechos humanos o dirigentes sociales, tratamos de responder con todo lo que podíamos a esta situación, pero la verdad es que creo que a todos nos sobrepasó. Eh, es una situación que podríamos comparar, ¿no es cierto?, situaciones de gravedad como las que vivimos muchos de nosotros en los años 70, ¿no es cierto?, después del golpe de Estado, durante la dictadura, situaciones que nos hacían, que provocaron mucho dolor por lo demás, ¿ah? Pero que también nos obligaron a buscar soluciones urgentes, soluciones inmediatas con lo que teníamos. Creo que esto fue en otro contexto, evidentemente, pero fue más o menos parecido. Y eso hizo que las instituciones del Estado, ¿no es cierto?, estuvieran tensionadas, pero también las instituciones autónomas,
como la nuestra, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pienso que todos los que estuvimos allí en ese minuto, ¿no es cierto?, y que conocíamos las capacidades del instituto, sabíamos que esto era mucho mayor a lo que una institución como la nuestra podía soportar, ¿ya? Y eso de norte a sur, o sea, también estoy hablando de regiones donde los equipos de trabajo son realmente pequeños, ¿no es cierto?, conformados por 4 o 5 personas en su gran mayoría, y que se vieron sobrepasados en la medida en que no pudieron realmente responder a toda la demanda. Ahora, a nivel central, la institución intentó, tiene mucho más profesionales, tiene funcionarios con experiencia, expertos en derechos humanos, pero igualmente fue una situación que tensionó en su máximo la institución. Ahora es una institución que arrastra, ¿no es cierto? Y en eso seguramente vamos a entrar, qué es lo que es la institucionalidad de derechos humanos y cómo esta la podemos proyectar a futuro, ¿no es cierto? Pero quería decir que como primera cosa la institución trató, y sus trabajadores especialmente, sus profesionales trataron de responder al máximo. Creo que dieron lo mejor de sí, de sus capacidades, lo que significó las observaciones en las manifestaciones, en las comisarías, en los hospitales, en los diferentes centros, ¿no es cierto?, de detención estuvieron. El instituto logró, a partir del 19 de octubre en adelante, recoger una cantidad importante de denuncias, ustedes lo habrán leído en todos sus informes. A marzo del 2020 había más de 8.800 denuncias, ¿ya?, que se transformaron en las 2.988 querellas que el instituto ha interpuesto por violación a los derechos humanos en el periodo. Entonces, eso nos da una dimensión del trabajo de la institución y lo tensionada que se encontraba. Pero esto tiene sus bemoles en la medida en que es una institución que quizás su diseño haya influido, ¿no es cierto?, en que la institución se viera tensionada en lo que es su instancia máxima, que es el Consejo, ¿ya? El Consejo es una instancia pluralista, ¿no es cierto?, que está compuesta, ustedes saben, por diferentes personas que vienen de diferentes ámbitos y que también son escogidas de diferente manera. Yo vengo desde la sociedad civil y son 4 consejeros que somos elegidos por votación por organizaciones de la sociedad civil, pero los otros consejeros en realidad son consejeros que son nombrados o designados. Yo creo que vamos a hablar sobre eso, sobre la estructura misma del INDH, pero en ese sentido tú piensas que esta crisis que atraviesa el instituto tiene que ver con esta dimensión más estructural, es decir, la forma en que fue concebido, la forma en que funciona, en que opera, o tiene que ver con la contingencia. Entiendo que lo que estás planteando es que tiene que ver con las dos cosas, digamos, que hay una contingencia, un momento actual histórico que sobrepasa con mucho lo que podría haber anticipado la institución y gran parte del país, pero que hay también ciertos factores de su estructura, de la manera en que fue hecho, que aparecen también con esta crisis. Así es. Yo pienso que son los dos factores los que están influyendo en que esta crisis haya golpeado fuertemente a la institución, ¿ah? Creo que el diseño institucional quizás sea un diseño que ya no está respondiendo a las necesidades del país, ¿ya? Y que por lo tanto sea un diseño que tenemos que discutir y empezar a reflexionar, aunque ya yo sé que muchas organizaciones ya lo están haciendo, ya existen discusiones en relación a esto, a cómo vamos a integrar esta institución, ¿no es cierto?, lo que va a ser la nueva constitución. Entonces, durante el proceso constitucional estamos reflexionando y estamos dando ideas desde las organizaciones de la sociedad civil,
cómo mejorar, ¿no es cierto? Porque se trata de eso, es decir, una institución que a partir del año 2010 cumple ciertas funciones y de las cuales muchas veces nos sentimos orgullosos de que haya existido, ¿no es cierto?, en algunas intervenciones importantes en los últimos años. Creemos que quizás ya no es suficiente para lo que el país necesita hoy día y que debamos pensar en otro tipo de institucionalidad para Chile en relación a los derechos humanos, ¿no? Margarita, una consulta. En este caso puntual del paro de las trabajadoras y los trabajadores del NDH, este paro apela directamente a la dirección de Sergio Mico. Ya anteriormente habían tenido serios problemas con Branislav, que se tuvo que ir, y anteriormente había estado Lorena Fríes durante 2 periodos que tuvo conflictos, bastantes conflictos con la derecha y con Carabineros específicamente. Aquí, desde que Sergio Mico sale como director, muchas de las organizaciones de la sociedad civil tuvieron alta preocupación porque habría salido, dicen, con los votos de mucho apoyo de la derecha y muchas críticas desde la sociedad civil han sido de que él no ha sido capaz de asumir las demandas de que Sergio Mico, el director del INH, se hiciera cargo de las violaciones a los derechos humanos desde las demandas de la sociedad civil. Y ahora aparece el paro de los trabajadores y las trabajadoras, que algunos y algunas se sienten perseguidos, maltratados por lo que estuve leyendo, y hay una apelación, se apela directamente también una vez más al director del INDH, Sergio Mico. ¿Cuál es tu opinión respecto de la dirección que ha tenido Sergio Mico en este momento histórico, como tú bien dices, en que se necesitaba justamente una dirección que, por ser autónoma por ser autónoma dentro del Estado, debería haber justamente dado la confianza y no sentir, al decir de mucha gente, que estaba actuando muy de la mano de algunos poderes del Estado? Bueno, es lo que se, tal como tú dices, lo que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha criticado a la dirección de la institución, ¿no es cierto? Y también las denuncias que han realizado funcionarios y trabajadores en los últimos tiempos. Pero esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con una forma de dirección que Sergio Mico adoptó y que tiene que ver con lo que trataba de explicar antes, con este consejo, ¿no es cierto?, que a pesar de que es la autoridad máxima de la institución, es un consejo que en el último periodo y sobre todo a partir del 18 de octubre en adelante se ha visto muy tensionado por la diversidad de opiniones que tenemos al interior, ¿ya? Sergio Mico es una persona que fue elegida por mayoría simple, y por lo tanto él va a estar siempre tratando, ¿no es cierto?, de llevar adelante posiciones que están avaladas por la mayoría. Es decir, hay tensión en ese sentido, y quienes pensamos o diferimos muchas veces de la gestión del director, no tenemos cómo hacer valer nuestra opinión, porque siempre estaremos como una opinión de minoría, ¿ya? Pero Entonces, perdón, ¿a quién se debe el director del INDH? ¿Se debe al consejo, claro, al lugar
del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Perdona, que se entrecortó tu pregunta y la verdad es que escuché súper mal. Me pregunto a quién se debe el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Se debe al Consejo o una vez que es electo se debe al cumplimiento de su rol como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es decir, a la organización más importante de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil. Por supuesto que su función es de dirigir la institución para que ésta cumpla su misión, ¿no es cierto?, que es de protección y promoción de los derechos humanos, eso está claro, ¿ah? Pero las grandes decisiones él las lleva a consejo y a discusión de consejo. Ahora, él lo que va a hacer posteriormente es, cuando no haya acuerdo en consejo, es sencillamente llevar, por ejemplo, a votación ciertas decisiones, y entre esas un cambio de reglamento que sucedió el año pasado, ¿no es cierto?, y en el cual muchos no estuvimos de acuerdo, y que fue un cambio de reglamento que efectivamente causó algún nivel de problemas posteriores, que son los que denuncian hoy día los trabajadores, ¿ya? Pero también tenemos que decir que la conducción de Sergio Mico ha sido bastante personal, yo podría decirlo, desde mi opinión, en la medida en que él también ha hecho muchas, ¿no es cierto?, aseveraciones y entrevistas que han causado algún nivel de repercusión en la institución misma y en la institucionalidad. Todos escuchamos en noviembre del 2019, cuando Sergio Mico habló de que no había sistematicidad en las violaciones de los derechos humanos, pero sin embargo esa es una discusión que no habíamos llevado a nivel de consejo todavía, ¿ya? Luego se habla de un sesgo político al interior de la institución, lo cual produjo también mucha molestia dentro de los funcionarios, quienes son contratados, ¿no es cierto?, por capacidades técnicas, ¿no? Más adelante tenemos esto de que no hay derechos sin deberes, ¿no es cierto?, que también fue una discusión que no tan solo se produjo al interior de la institución, sino que a nivel de las organizaciones de la sociedad civil y del ciudadano común y corriente, que al escuchar esto decía, pero ¿por qué tengo que cumplir deberes para que mis derechos, ¿no es cierto?, fundamentales sean protegidos? ¿Ah? Bueno, es una discusión, ¿no es cierto?, que ha hecho que la situación institucional sea difícil. Es por lo mismo que tenemos hoy día la prensa sobre el instituto con diferentes artículos, diferentes denuncias, es por eso que sus trabajadores también hacen denuncias y petitorios, ¿no es cierto?, para mejorar esta situación. Ahora, ¿cómo lo veo hacia adelante? Sí, yo creo que siempre tenemos que buscar cómo sacar la institución de esta crisis para que vuelva a cumplir con su misión en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Eh, Creo que la discusión, para empezar, al interior del Consejo debe darse de una forma mucho más transparente, que tenemos que priorizar evidentemente por el interés de la institución para que ésta pueda seguir cumpliendo sus funciones, para que sus trabajadores puedan continuar trabajando en las mejores condiciones posibles. Pero eso no significa de que yo no piense, eso es a corto plazo, ¿no? Pero no significa que a largo plazo yo no piense que la institución va a tener que cambiar en su diseño. Tenemos que empezar a pensar cuál es la mejor institución para Chile, ¿no es cierto? Hay
experiencias comparadas que ya hemos visto, pero tenemos que pensar en nuestro país y qué es lo que nosotros necesitamos con la propia experiencia que hemos tenido hasta hoy día, ¿ya? Y en ese sentido, quizás habría que recurrir a expertos, ¿no es cierto? O sea, tenemos al profesor Codú, al profesor Nash, que han estado opinando en relación a cómo debe construirse una nueva institucionalidad de derechos humanos para Chile. Entiendo que las organizaciones de la sociedad civil están en lo mismo, y yo espero que esta sea una discusión muy rica a nivel de las organizaciones y como aporte para el proceso constitucional. Es lo que podría decirte en relación a lo que yo pienso que hay que hacer hoy día. Ahora no sé si ustedes creen, viniendo ustedes mismas de la sociedad civil, ustedes creen que el instituto hoy día debería tomar algunas otras medidas, y en eso les pedimos ayuda en realidad, porque creo que tenemos que pensar en forma colectiva cuáles son las soluciones para que nuestra institución pueda seguir funcionando en las mejores condiciones. Sí, yo creo que dame un segundito, Javi. Yo creo que lo que tú planteas es súper importante. Yo creo que en ese sentido hay un lugar y un momento muy relevante hoy, que es el momento de la Convención Constitucional, que justamente tiene por objetivo, diría yo, redefinir las condiciones del funcionamiento de las instituciones. Ahora, en el caso del INDH me parece que hay algo muy importante a pensar, que es justamente esta manera en la que se concibió tan empatadamente, es decir, la sociedad civil, pero los consejeros designados, lo que da cuenta de una manera de pensar el país, la política, la gobernanza, digamos, que ha quedado completamente atrás, diría yo, superada por los hechos en la última parte de la historia. Pero claro, es lo que de algún modo nos interesa también empezar a pensar. Quiero recordar a todas y a todos quienes nos están escuchando que estamos acá en el debate de Radio Tierra, transmitido por las redes sociales de La Morada y de Radio Tierra, por Facebook, por Twitter, etc. La Morada y Radio Tierra. Javiera. Sí, quizás volviendo sobre esto, la voz, ¿no?, como de la sociedad civil, estamos viendo que la agrupación de víctimas de trauma ocular está exigiendo la renuncia de Sergio Mico, también lo está haciendo Londres 38, y hay varias voces que se han levantado para exigir la renuncia de quien es el director del INDH en un contexto de crisis de los derechos humanos en este país, ¿no? O sea, estamos hablando, no es cualquier contexto, por supuesto, y que ha significado una exigencia fundamental a esta institucionalidad, pero lo que hemos visto una y otra vez, que tanto las declaraciones que bien contaba Margarita, han demostrado que existe o sea, una diferencia política, conceptual, e incluso los términos en los que se vincula con las y los trabajadores y los funcionarios, ¿cierto?, de la institución. O sea, me parece muy muy decidora, ¿no?, los resultados de esta encuesta, donde hablan que la crisis de la imagen, incluso, y cómo se proyecta, ¿no?, la confianza en torno a la institución ha llegado al punto que hoy día pareciera ser que se confía más en Carabineros, que son los responsables directos, ¿no?, de la violación a los derechos humanos, que una institución que debiese estar garantizando el resguardo, ¿no?, de nuestros derechos fundamentales. Y me parece que ahí han habido una y otra vez demostraciones de un problema interno que es, pero ya a estas alturas, como irremontable, ¿no? O sea, vemos que la Asociación de Funcionarios reclama por transparencia aquello que refiere como a que se exceda el 5% de los recursos que debiesen destinarse a asesores directos del director. Vemos, por otra parte, que los cambios en la forma en que se presentan las cifras de las víctimas de trauma ocular ha sido ya denominado como un ejercicio absolutamente revictimizador para las propias víctimas, porque no se explicita que el cambio tiene que ver estrictamente con que se va a empezar a contabilizar aquellas causas de las que el INDH es parte, y con eso apareciera ser que baja el número total de víctimas de trauma ocular,
cosa que por supuesto es imposible, ¿no? En un contexto donde hoy día vemos la total impunidad ante estos casos. Estuvimos hace unos días o sea, unas semanas con Fabiola Campillay, entre otras muchas compañeras que están hoy día enfrentándose a la falta total de garantías, ¿no?, de reparación. Entonces, me parece que es gravísima esta situación. Claudio Nacho ha sido también muy enfático en esa crítica, ¿no? Me parece que hoy día hay que pensar cómo estamos enfrentando, claro, un proceso constituyente que se abre como un nuevo ciclo político, un proceso de democratización, ¿no? En un contexto de total impunidad, total. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Y en ese contexto, por supuesto que el INH tiene una responsabilidad clave, como la van a tener, y tenemos que tener todas quienes hoy día necesitemos levantar un proceso de reparación, un espacio que pueda construir condiciones mínimas, ¿no?, para sostener la no repetición, ¿no?, tal como se hizo, como nunca se hizo después de la dictadura cívico-militar. Entonces, nada, como que solo quería comentar estos antecedentes que me parecen que son de una gravedad y que me imagino la tensión al interior debe ser gigantesca, por supuesto, y me pregunto también cómo podemos y tenemos que seguir hoy día levantando esta voz de alerta. O sea, no puede ser que este gobierno va a terminar sin condiciones mínimas. O sea, estamos hablando como a Gloria, a quien le piden retirarse el implante ocular porque el Estado no había pagado, ¿no? Es una situación que la verdad es que cuesta hasta como hablar sin quebrarse, ¿no? Entonces, y yo creo, quería volver sobre el final para decir que finalmente nos enfrentamos también a una institucionalidad donde han sido las y los trabajadores de este espacio quienes han puesto una cara y quienes han respondido a una necesaria tarea. O sea, yo creo que observadores de derechos humanos que hemos observado, las abogadas y abogadas que están ahí, son personas fundamentales en este proceso. Y hoy día están también levantando la voz desde adentro. Entonces, me quedo con la imagen, ¿no? Este gobierno comienza con un paro, con la movilización, la huelga de los centros de la mujer, de las funcionarias del Ministerio de la Mujer y la equidad de género, y estamos terminando con un paro de la movilización de los funcionarios de línea de H. Te encuentro toda la razón, Javier, estoy de acuerdo con todo lo que tú estás planteando. Bueno, decir que el instituto en su trabajo a partir del 18 de octubre en adelante pudo recoger, como dije antes, más de 8.000, hasta marzo del 2020, más de 8.800 denuncias, y de las cuales se interpusieron al día de hoy 2.988 querellas, ¿ya? Ahora, eso no significa de que no sean muchas más las personas que sufrieron violación a los derechos humanos durante el periodo. Y tampoco significa que las personas que denunciaron y que hoy día no tienen querella no puedan tener, ¿no es cierto?, no se pueda interponer una acción judicial por lo que ellas sufrieron, ¿no es cierto?, y que no sean personas que no merecen reparación. Yo creo que sí, y eso lo reconozco, yo creo que hubo de parte de dirección una mala estrategia comunicacional, diría yo, porque lo que hizo el director fue informar sobre querellas, pero sin explicar lo que yo estoy diciendo hoy día, porque si él hubiese dicho lo mismo, o sea, hemos recibido y continuamos recibiendo las denuncias, solamente hemos podido instalar 176 querellas por trauma ocular, pero eso no significa que no se puedan continuar haciendo las otras querellas que se necesitan, y volver a decir, ¿no es cierto?, de que en un minuto dado, y eso fue marzo del 2020, el INH había contabilizado 460 personas que fueron víctimas de trauma ocular. Ahora, si eso el director lo hubiese explicado desde un inicio, ¿no es cierto?, yo creo que no tendríamos el problema que tuvimos hoy día, porque tal como tú decías, Javiera, yo coincido contigo, el hablar solamente de personas que tienen querella de trauma ocular invisibiliza todo
el resto de las personas que sí sufrieron ese flagelo, ¿no es cierto?, a sus vidas. Entonces, estando de acuerdo con eso, yo he solicitado personalmente y otros consejeros también que el instituto reponga los estándares de conteo, ¿no es cierto?, de víctimas de derechos humanos que tuvimos en los primeros meses y que podamos recuperar toda esa base de datos, analizarla, ¿no es cierto?, y volver a hablar de la totalidad de las violaciones a los derechos humanos, tanto las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos logró, ¿no es cierto?, conocer en ese minuto, pero también tenemos que hablar de que esta cifra es una cifra mucho más importante. Aquí trabajaron organizaciones de la sociedad civil recolectando las denuncias y también proporcionando los cuidados necesarios en algún minuto, ¿no es cierto?, a la salud de las personas que habían sido heridas en las calles o en los mismos centros de detención. Bueno, creo que la cifra es mucho mayor. Yo siempre he estado por que el INDH haga un cruce con toda la información que pueda recolectarse, ya sea de la Defensoría, ¿no es cierto?, de Jurídica de la Universidad de Chile, de ABOFEM, del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, de Londres 38 y de Lo Hermida, por ejemplo. Yo estuve en Lo Hermida en 2 o 3 ocasiones como consejera, estuve buscando antecedentes, estuve buscando datos. Lo Hermida invitó a la CIDH a una visita local, ¿no es cierto? Y en Lo Hermida hay una información importantísima relacionada con la enorme cantidad de personas que sufrieron violación a sus derechos humanos en ese lugar. Entonces, creo que es mucho más importante la cifra que nosotros podamos manejar como institución, y eso hay que reflejarlo de alguna manera. También creo importante, Javiera, que para que las personas que sufrieron violación a los derechos humanos puedan lograr reparación integral, ¿no es cierto? Porque no es tan solo el reconocimiento de la persona, decir, sí, yo sé que te violaron los derechos humanos y tú vas a formar parte de este listado de las personas que fueron víctimas. No. Aquí se necesita una reparación integral que proporcione todo lo que la persona necesita, tanto en salud física como psicológica, ¿no es cierto? Y también para su reintegración a sus profesiones, a sus trabajos, a sus estudios, etcétera. Y eso, para eso, creo que es importante que el instituto, que también es función del instituto, monitoree cuáles son las acciones o programas que el Estado ha estado implementando en ese sentido. Ahora, Ahora, Margarita, una comisión, déjame terminar una sola cosita, que yo creo que es importante, y yo estoy por ello, la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación en relación a la violación a los derechos humanos a partir del 18 de octubre en adelante, como las que tuvimos, ¿no es cierto?, en el pasado, por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Súper importante, súper importante. Sí, yo quería preguntarte porque, claro, el comentario, la reflexión que hace Javier efectivamente es importante sobre la situación actual de los derechos humanos. Ahora tú tienes el lugar de consejera, tú no representas en ese sentido a la institución del Instituto de Derechos Humanos, digamos, sino que representas más bien el lugar de las organizaciones de la sociedad civil que han intentado o que hemos intentado durante todo este tiempo incidir en la formulación, en la mejor formulación, diría yo, de una política nacional de derechos humanos que todavía no hemos conseguido. Entonces, pensando en eso, que tu lugar ahí es como parte de la sociedad civil, al igual que el nuestro, al igual que cualquier organización que eventualmente quiera hacerlo. ¿Qué piensas tú que es necesario transformar en el instituto para poder avanzar en lo que estás proponiendo? Para poder avanzar, por ejemplo, en la proposición oficial de una comisión de verdad y justicia. Para poder avanzar, por ejemplo, en otra
en otra función, más ligada efectivamente a la reparación por parte del instituto, para poder avanzar, como lo planteas tú misma, en la escucha activa y vinculante de la sociedad civil, etc. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el instituto hoy día desde el punto de vista de su estructura, de su institucionalidad? Si entiendo bien, tú estás pensando en qué modificaciones podemos hacer a esta institución para que pueda llegar a cumplir todas esas funciones más en el futuro, porque en lo inmediato, claro, hay medidas que tenemos que tomar, ¿no es cierto? Y una de las principales medidas tiene que ver con recursos tanto financieros, recursos humanos, ¿no es cierto? Y implementar planes de trabajo que puedan hacer las tareas que estaba proponiendo antes, ¿no es cierto?, de un conteo eficaz, eficiente, que pueda además llegar a todas las víctimas de derechos humanos de una forma mucho más cercana, ¿no es cierto?, y que no sea lo que decía antes también, una persona más en el listado. Pero hacia el futuro, esta institución tiene que tener cambios radicales. Para empezar, ya no puede ser una institución en la que los consejeros sean, la mayoría de los consejeros sean nominados, ¿no es cierto?, por esta política del binominal, ¿no es cierto?, que todos son nombradas como de coteo y que es real, es decir, es un coteo y se ve evidentemente en los consejeros que se nombran a nivel del Senado y a nivel de la Cámara de Diputados. Entonces, eso ya no puede seguir existiendo, pero que tampoco puede seguir existiendo una nominación por 2 consejeros de la presidencia, porque la presidencia, como todos sabemos, es un cargo político finalmente el que te está entregando, y o bien si el presidente o la presidenta nombra algún consejero, este consejero no debería tener derecho a voto, por ejemplo, o no debería tener todas las facultades que tienen los otros consejeros, ¿ya? Porque no puede ser que este consejo se transforme en discusiones que finalmente tienen que ver con discusiones ideológicas de cada consejero y que cada consejero quiera llevar para su lado, ¿no es cierto?, algún tipo de acción referente a derechos humanos. Aquí estamos hablando de la institución de derechos humanos, estamos hablando de un concepto, ¿no es cierto?, de lo que son los derechos humanos. Y por lo tanto son ellos los que tenemos que respetar, proteger y promover una política, ¿no es cierto?, de derechos humanos para el país. Entonces, no puede ser que tengamos esta cosa que finalmente lo que causa es más estancamiento en el trabajo de la institución. Entonces, mi idea es que no puede seguir siendo elegido el consejero de esta forma, para empezar. Segundo, que debe ser una institución más robusta, con más facultades, ¿no es cierto?, que tenga la potestad de implementar acciones judiciales por todo tipo de violaciones a los derechos humanos y no algunas que están señaladas en la ley 20.405, ¿no es cierto? No, o sea, aquí abramos eso y que sea una institución con mayor facultades para ello. También tiene que ser una institución, por supuesto, donde se vea paridad, ¿no es cierto? No puede ser que nosotros seamos 3 consejeras y 7 consejeros, ¿ya? Y también una institución que funcione internamente y que sus programas también tengan este enfoque de género, ¿no es cierto? Que también es una deuda del instituto, ¿ya? Eso tiene que ser un órgano colegiado, pero en el que tenemos que empezar a pensar que sea lo más eficaz posible y que tenga los recursos necesarios para realizar todas sus tareas, tanto humanos como financieros. Margarita, muchas gracias por estar con nosotras hoy día. Es un momento bien crítico, bien delicado.
Yo sé que evidentemente tú hablas a título personal porque no te corresponde como consejera dar una opinión institucional, para nada. Y quiero Absolutamente agradecerte personal. el doble. Quiero Muchas agradecerte el doble en ese sentido, por estar acá también como parte de la memoria de las organizaciones sociales chilenas de los derechos humanos desde hace ya tanto tiempo. Así que muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Señorita. De Bata de este 24 de junio estamos terminando este programa del 24 que hemos tenido con una súper invitada, Margarita Romero, consejera del INDH, médica y en realidad una gran defensora de derechos humanos. Y bueno, en esta semana que además ha sido tan intensa desde tantos puntos de vista, ¿qué recomendaciones les gustaría hacer? Kena, Javi. Mi recomendación, como dije, para los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes que hablan poco de los derechos humanos de la dictadura, se han preocupado poco por razones que no sé, que quizás en los años 90 se silenció mucho. Aquí está este libro fantástico de Patricia Verdugo que se llama La caravana de la muerte, pruebas a la vista. Es un libro muy relevante, que esta edición es del año 2000 de la editorial sudamericana, pero que ya han pasado bastantes años, 18 años de esta edición, pero la editorial Catalonia sacó toda la colección de los libros escritos por Patricia Verdugo. Así que ahí ustedes se pueden comprar todos los libros, uno, conseguírselo, también lo pueden sacar de la Biblioteca Nacional, para que sepan cómo fue esta matanza horrorosa y cómo los militares se coludían para asesinar a las personas. Así que yo les recomiendo, además es rápido, es potente, con harta sustancia, con harto dato, muy interesante leer. Entonces, mi recomendación, La caravana de la muerte, pruebas a la vista, y se lo recomiendo mucho a los y les jóvenes, para que no se olviden de defender también las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Esa es mi recomendación, chiquilla, para hoy. Súper recomendación, Kena, muchas gracias. O sea, me parece muy importante, además, como tú dices, inscribir el análisis, la experiencia de la revuelta, de las violaciones de los derechos humanos en esta perspectiva histórica, en la memoria, como responsabilidad, en realidad, como responsabilidad ciudadana, política, etc. Javi, ¿qué te gustaría a ti presentarnos o recomendar? Yo quiero recomendar un libro que está recién saliendo, está ahora en preventa, que es Preguntas que hicieron movimiento, escritos feministas 1979-1985 de Julieta Kirby. Un libro editado por Banda Propia, con una selección realizada por Pierina Ferretti y Luna Folegati, y con un prólogo de Cynthia Rinsky. Esta editorial, Banda Propia, que está, la que participan 3 maravillosas amigas, compañeras, están dando mucho que hablar, y ahora con este último libro me parece que pone también una vez más por delante la necesidad de volver a leer a Julieta, leerla, ¿cierto?, como sus obras y sus preguntas, ¿no? Entonces me parece que es un libro que dará mucho que hablar, además que es en sí mismo un ejercicio de edición feminista con una compilación realizada con esta perspectiva militante, así que lo recomiendo mucho. Pueden encontrarlo en Banda Propia, en sus redes sociales, en su página, para quienes ya estén deseosas de tenerlo. Un libro que además, quería solo decir, es muy lindo porque cuenta además con un registro fotográfico de su archivo, el archivo que sabemos que fue que Vicky Quevedo dona al Archivo Nacional, entonces también, tanto en imagen como en texto, es un libro también, una joya, la verdad, así que se lo recomiendo mucho. Bonito, o sea, muy bonito, muy bonita presentación, qué ganas de verlo, de leerlo, y está en preventa, ¿dónde? Las redes sociales de Banda Propia, está a 12.000 pesos. Súper. Bueno, yo también hoy día quiero recomendar un libro, el libro Zona Ciega, de Lina Meruane. Lina Meruane tiene un libro que es más conocido, ¿no?, que es el de Volverse Palestina. Este libro
reúne tres relatos, uno de ellos muy, muy relativo a lo que veníamos conversando, Sangre en el ojo, pero particularmente Matar el ojo, que es un relato que abre el libro con la revuelta social chilena, para leer ahí los mensajes implícitos y explícitos de la visible estrategia policial que se implementa, etc. Es decir, es una reflexión, un análisis, una mirada justamente sobre lo que pasa a partir del 2000, o sea, del estallido del 2019, pero en realidad también del 2018. Así que las invito y los invito a leer a Lina Meruane y este súper libro con que nos invita a pensar este pedacito de historia. Nos encontramos entonces de nuevo el próximo jueves a las 8:30, como siempre, en las redes sociales de La Morada, de Radio Tierra, en Facebook, en Twitter. Nosotras tres, las mismas de siempre, Javiera Mansi, Kiena Lorenzini y Francisca Pérez, con una nueva invitada.